Muy bien. Bueno, continuamos pues con el programa, con este primer módulo de gestión de lodos de depuradora. Ya sabemos que a lo largo de estas jornadas hablaremos tanto el día de mañana de las aguas, del recurso de las aguas residuales. Quizá este recurso de aguas residuales depuradas, de aguas residuales generadas, cobra una especial importancia, desde luego, en nuestra comunidad y en otras comunidades como la nuestra, con gran carencia de agua, como ya se ha comentado en la apertura de las jornadas, que aparte tiene una potente industria turística y, tal y como ha comentado también el secretario autonómico, con una potente agricultura. No obstante, de eso, como digo, hablaremos mañana. En cuanto al primer recurso del que vamos a hablar, los lodos, pues todos sabemos que bueno, los suelos de todo el sureste español y concretamente los suelos de nuestra comunidad son suelos carentes en materia orgánica, lo que se traduce en unos recursos, unos rendimientos agrícolas limitados y posibles problemas de erosión y deforestación. Por otra parte, con la entrada en vigor de los planes de saneamiento hace ya pues unos cuantos años, y con el incremento además de los rendimientos obtenidos en las estaciones depuradoras, se ha ido incrementando de manera más que notable los lodos generados en las estaciones depuradoras. Lodos que, por otra parte, cumplen en su mayoría la legislación vigente, es decir, el Real Decreto 1310/90. Hay numerosos estudios que manifiestan la bondad de la utilización de este recurso en los campos agrícolas, con mejoras notables en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos, es decir, de los suelos. No obstante, es una actividad no exenta de riesgos que debemos tener valorados y controlados. De hecho, y como digo, para ello existe una legislación, aunque bueno, parece ser que lleva en varios borradores ya para renovarse, pero aún no lo ha hecho. Dicho esto, pues vamos a comenzar con esta primera exposición a modo de introducción. Veremos algunos aspectos generales de la reutilización agrícola de lodos, veremos lo que realmente estamos haciendo desde la Comunidad Valenciana y acabaremos con unas sencillas conclusiones. La gestión del lodo es una gestión fundamental, puesto que si no somos capaces de gestionar de manera correcta el lodo producido en las estaciones depuradoras, pues me atrevo a decir que fracasamos totalmente con el concepto de la depuración de aguas residuales. Como vemos en el esquema que se adjunta, hay una serie de recursos valorizables en la depuración de las aguas residuales, lógicamente las aguas depuradas, los biosólidos, el biogás, que no es objeto de estas charlas, y otros no valorizables como son las basuras, las arenas y las grasas. Cuando decimos valorizables, es que le damos un uso posterior. Concretamente, en el de las aguas depuradas, pues le podemos dar un uso agrícola, industrial, urbano, recreativo o ambiental. Con los lodos, pues normalmente, y como veremos posteriormente, en la Comunidad Valenciana prácticamente en gran parte van a aplicación agrícola, bien de manera directa o a través de compostaje. Se producen también valorizaciones energéticas y secados térmicos y otros usos de menor cuantía, relleno de canteras, etcétera. Quizá el rápido desarrollo tecnológico permita en un futuro quizás no muy lejano, pues generar biocombustible, recuperar fósforo, por ejemplo, de los lodos producidos. En cuanto al biogás, pues ya sabemos, producción de calor, producción de energía, cogeneración, etcétera. Todos estos elementos valorizables y no valorizables, ¿cuántos suponen, para que nos hagamos una idea, en la Comunidad Valenciana? Pues la producción de grasas está alrededor de 230 toneladas al año, el agua depurada, lógicamente, 450 hectómetros cúbicos año, 371.000 toneladas de materia húmeda año de producción de lodos, 20 millones de normal metro cúbico de biogás, producción de basuras de alrededor de 12.000 toneladas al año y alrededor de 4.000 toneladas año de arenas
Lo digo para que nos hagamos una idea de la magnitud de estos subproductos, que es el caso que nos ocupa. Vamos a hacer un breve repaso de la producción de lodos en los países europeos más importantes y qué se hace con ellos. Lógicamente los países más industrializados, con más población, Alemania, Francia, Reino Unido, España, son los mayores productores. En Europa se producen alrededor de 9 millones de toneladas de materia seca, lo que supone alrededor de 36 millones de toneladas de materia húmeda de lodos producidos. ¿Qué se hace habitualmente en estos países de Europa? Pues como vemos en el gráfico que se adjunta, en su gran mayoría, sobre todo los países grandes productores de lodos, pues lógicamente la aplicación agrícola tiene un peso importante. Cierto es que no son comparables los suelos de la mayor parte de Europa o centroeuropeos con nuestros suelos, que, como digo, sobre todo los de la zona sureste del país, que, como digo, son bastante deficitarios en materia orgánica. Bueno, en otros países pues hay algunos pesa el componente de incineración, vertederos, etcétera. En cuanto a nuestro territorio y distribuido por comunidades autónomas, lógicamente la comunidad autónoma andaluza, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid son los grandes productores, y en España se producen alrededor de 3 millones de toneladas de materia húmeda al año de lodos. ¿Qué venimos haciendo en las distintas comunidades? Luego seguramente distintos ponentes nos hablarán más concretamente de ello. Por ejemplo, en nuestra zona, como posteriormente veremos, pues gran parte va reutilizado para agricultura, bien de manera directa o bien de manera a través de un compostaje. En el norte de España pues pesa bastante la incineración. En fin, en función de las comunidades autónomas distintas, pues cada uno lo tiene solucionado de la mejor manera posible. ¿Qué alternativas podemos tener y qué ventajas pueden presentar las distintas alternativas? La aplicación directa en agricultura, pues la ventaja fundamental, desde luego, es el menor coste y, además, sobre todo, insisto, en nuestros terrenos, pues un aporte importante tanto de materia orgánica como de nutrientes. ¿Qué inconvenientes? Pues puede haber accesos limitados a las parcelas de aplicación, sobre todo cuando hay inclemencias del tiempo. Lejanía, como después veremos también, desde las zonas productoras, grandes productoras de lodos, a las zonas de aplicación, por motivos evidentes. Posibles quejas por presencia de olores, presencia de moscas. Puede que una deficiente información perjudique también estos aspectos. Con respecto a otros usos en suelo, relleno de canteras, cobertura de rellenos sanitarios, etcétera, pues desde luego tienen poca importancia respecto al total que hay que gestionar, o sea que simplemente es un destino complementario, pero no, en principio no tienen mayor peso específico. Compostaje, posttratamiento a través de compostaje, sin duda alguna técnica que mejora de manera notable algunas características de los lodos interesantes para poder ser aplicados en agricultura con menos dificultad y para asegurar una higienización que hoy por hoy tampoco se exige en la legislación. Otro tipo de posttratamientos, como secados térmicos, indudablemente la ventaja de reducir de manera más que notable la cantidad de agua y por tanto la cantidad de material a transportar, y por tanto va a suponer un ahorro económico importante, y como desventaja desde luego el coste del tratamiento del secado térmico. Y por último, disposición en vertedero, que es lo que normalmente hacemos cuando no tenemos otro destino, cuando son fangos que no cumplen el Real Decreto, etcétera, para poder ser reutilizados en la agricultura. Y el inconveniente es el elevado coste, que no supone ninguna valorización del producto y que pues medioambientalmente pues no es asumible. A continuación vamos a ver algunos aspectos de la reutilización agrícola de lodos. Intentamos, como ya estamos comentando desde el origen, de convertir unos residuos
en un recurso. Lo que antes eran unos residuos, convertirlo en un recurso, y por lo tanto lo que antes era un problema, convertirlo en una solución y por tanto intentar obtener un beneficio. Los lodos, como sabemos, son el principal producto o subproducto de la depuración. Normalmente, tal y como salen de las estaciones depuradoras, tienen alrededor del 20-25% de residuo seco y el 75-80% de humedad, y dentro de este residuo seco la mayor parte, el 70 o el 75%, es materia orgánica, y el resto, muchos de ellos, componentes importantes para la fertilización, minerales, calcio, fósforo, nitrógeno. Normalmente los fangos son bastante deficitarios en potasio y algunos elementos traza. Por otra parte, tienen un poder calorífico importante. Además, su composición no les hace excesivamente diferentes de otras enmiendas tradicionalmente utilizadas, como pueden ser, y como vemos en la diapositiva que se adjunta, estiércol, residuos de gallinaza, compost de residuos sólidos urbanos. Incluso, como vemos, tiene un mayor porcentaje de nitrógeno y de fósforo, y como ya he dicho antes, los lodos son bastante deficitarios en potasio, cosa que habrá que tener en cuenta para los programas de fertilización que se realicen cuando se fertiliza la tierra, lógicamente. Problemas que nos podemos ir encontrando, que nos encontramos de hecho, seguramente luego tenemos varios gestores de lodos que hablarán, y seguramente hablarán de los problemas que a veces encontramos para reutilizar. Viene de una ciudad o de otro pueblo distinto del nuestro. No sé si es que en distintos pueblos se hacen las cosas de distinta manera, pero ya eso parece que es un freno. Seguro que tiene algo que contamina, seguro que tal. Yo voy a esperar a que lo prueben a ver si pasa algo o no, en fin. Seguramente nos encontramos este tipo de problemas que perjudican de manera notable el conseguir una aplicación agrícola. Por otra parte, puede que existan intereses también con otro tipo de enmiendas orgánicas utilizadas, y todo este cúmulo de circunstancias hace que en muchas ocasiones, y sobre todo en periodo estival, y con miedo por parte de las administraciones locales a que se pueda molestar o que se puedan producir generación de malos olores o de otro tipo de molestias, pues se viene limitando de manera temporal la aplicación de lodos o de biosólidos, como digo, en periodo estival. Por lo tanto, para la correcta gestión es necesario primero una legislación clara y actualizada. La nuestra data del año 90, desde luego una metodología y unas prácticas acordes con unas buenas prácticas, acordes con el sentido común, acordes con el conocimiento de lo que se está manejando. No se trata de tenerle miedo, pero se trata de saber lo que se está manejando y evaluar la correcta utilización. Y desde luego una mayor información y divulgación tanto a nivel local con las administraciones como a nivel local con los propios agricultores, que son realmente otros beneficiados también del aporte de, como digo, de esta enmienda orgánica. Bueno, abundar un poco más en lo ya comentado, que es lo que estamos tratando, o ya desde hace muchos años, desde luego, hacer y mejorar desde la entidad de saneamiento, en la Comunidad Valenciana. Primero, una divulgación e información a los agricultores. Viene seguida de una solicitud de la aplicación del fango por parte de los agricultores. Lógicamente, muestreo y analítica tanto del suelo receptor como de los lodos. No olvidemos qué tan importante son las características de los lodos como las características del suelo al que se va a aplicar. En función del tipo de suelo, más arcilloso, más arenoso, va a permear más, va a permear menos, con lo cual es importante tener en cuenta también la tipología de suelo. Desde luego, realización del informe de dosificación para saber las dosis correctamente, aplicación del fango en la parcela con la maquinaria adecuada para que quede de manera correcta y de manera sostenible, y de modo que se eviten cualquier tipo de molestias. Y por último, pues lógicamente también importante toda la gestión de la documentación, y no menos importante un seguimiento agronómico en continuo para ver la evolución de los distintos parámetros después de una serie
de aplicaciones. Al final, todo ello se traduce básicamente en dos objetivos: aumentar la rentabilidad para el agricultor, sin coste, desde luego, manteniendo la fertilidad del suelo, minimizando el impacto ambiental, mejorando la capacidad de adaptarse a la erosión y a la deforestación por el hecho de tener más materia orgánica, poder los cultivos desarrollarse mejor, etcétera. Esos son los objetivos últimos. A continuación se muestra alguna fotografía de lo que debe ser una aplicación correcta y sostenible de los biosólidos en agricultura y, por supuesto, lo que en ningún momento es tolerable. Cierto es que venimos viendo que estamos siendo contaminados muchas veces por este tipo de aplicaciones pues ilegales o extrañas, cuando menos, o con unas no buenas prácticas, y al final pues parece ser que todo el que aplica o todo el que utiliza los biosólidos en agricultura pues lo hace mal. No, cierto es que hay que intentar eliminar desde luego estos contaminantes para no afectar a una correcta y sostenible aplicación de los biosólidos. Factores a tener en cuenta: lógicamente el transporte. El transporte va a venir en función, lógicamente, de la forma de almacenamiento de fango en la estación depuradora, que va a condicionar el tipo de contenedor o de camión, de la distancia, de los accesos a la planta y a las parcelas, etcétera. Las analíticas de suelos y de lodos, que, como he dicho, vienen tipificadas en el Real Decreto. La aplicación al terreno, lo ya comentado, en función del tipo de cultivo, utilizar la maquinaria concreta para ello y específica, sabiendo que la humedad del lodo nos puede afectar también por razones evidentes. El personal de trabajo tiene que ser un personal cualificado, tanto por una parte para la aplicación y por otra parte para el control y la gestión, y otros aspectos de administración, varios, licencias, etcétera. Bien, como he comentado ya, en función del tipo de contenedor y del tipo de transporte, lógicamente va a haber una variabilidad importante en el transporte. Y dicho esto, paso sin más a comentar brevemente lo que se realiza en la Comunidad Valenciana con la gestión de los lodos. Voy a empezar por algunos parámetros sencillos de depuración para que nos hagamos una idea de la magnitud, sobre todo, lógicamente, para los que vienen de otras comunidades. Los que somos de aquí ya lo tenemos bastante trillado. Tenemos un coste de tratamiento de alrededor de 154 millones de euros, con un coste medio de tratamiento de 0,34 euros por metro cúbico. Gestionamos concretamente 458 estaciones depuradoras con 40 tratamientos terciarios. Supone un volumen depurado al año de 450 hectómetros cúbicos al año, con un volumen reutilizado bien de manera directa y indirecta de alrededor de 145 hectómetros cúbicos año. La carga de DBO5 tratada es de 134.000 toneladas al año y los fangos generados alrededor de 371.000 toneladas anuales. Los criterios de gestión de lodos entiendo que son los lógicos que debemos tener. Primero, valorización agrícola mediante aplicación directa. Ya hemos dicho, lógicamente, que representa los menores costes y, lógicamente, dentro de los costes de explotación de una estación depuradora, la aplicación la gestión de este tipo de subproductos supone un precio importante, un volumen importante. Compostaje y valoración agrícola, y secado térmico y valorización energética. Lógicamente, en cuanto a los lodos no aptos para agricultura, pues no queda más remedio que llevarlos a vertedero, o bien, desde luego, y ambientalmente más sostenible, secado térmico y valorización energética. A continuación podemos ver la curva de producción de lodos a lo largo de los últimos, pues desde el año 95. Se observa un descenso en la curva, motivado, entre otros temas, por los efectos de la crisis también. Y en estos gráficos podemos ver que la aplicación agrícola
bien de manera directa, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, o sumado con el compostaje, que también se aplica en agricultura, pues es del 90 o 92%, seguido del secado térmico y compostaje, que, como digo, acaba en agricultura, y un muy pequeño porcentaje de aquellos fangos que no cumplen el Real Decreto y lógicamente tienen que ir a vertedero. En cuanto a la generación de lodos por comarcas o por provincias, vemos que lógicamente la provincia de Valencia abarca el 47%, lógicamente la mayor cantidad de lodos producidos en la comunidad, seguido por Alicante con el 41% y Castellón el 12%. En el pequeño mapa de la comunidad que se aprecia en la parte izquierda, pues vemos por colores donde las comarcas mayor productoras de lodos, que lógicamente coincide pues con las capitales, las zonas costeras, etcétera. Interesante ver, ya he comentado al principio de la ponencia, que el lodo no se aplica allá donde se genera, es decir, como vemos, hay unas distancias medias de alrededor de 90 kilómetros de la costa o de las comarcas mayormente productoras, pues aplicar pues en las comarcas donde hay agricultura, etcétera, es decir, en el interior. Como digo, con una distancia media recorrida de alrededor de 90 kilómetros. En este plano o mapa que se adjunta, podemos ver que son datos del 2012, se aplicaron 343.000 toneladas de materia húmeda en agricultura sobre alrededor de 15.000 hectáreas. Se realizaron analíticas de suelo sobre 1.374 parcelas, con una dosis media aplicada de alrededor de 23 toneladas de materia húmeda por hectárea. Como vemos, los puntitos son los puntitos de las fincas de aplicación. Incluso tenemos aplicaciones en otras comunidades como Castilla-La Mancha y la región de Murcia. ¿Qué tipo de instalaciones de posttratamiento de lodos tenemos en la comunidad para ayudar a optimizar la gestión de lodos producidos en las depuradoras? Pues tenemos dos plantas de compostaje, la planta de compostaje de Calles, aquí en Valencia, con una capacidad de 30.000 toneladas año, y la planta de compostaje en Aspe, Alicante, con una capacidad de 6.000 toneladas año. Plantas de secado térmico, de la depuradora de IBI en Alicante, con una capacidad de 4.000 toneladas, la de Cuarbenacher en Valencia con una capacidad de 35.000, y la planta del Cemex en Alicante con una capacidad de 55.000. Durante el año 2012 al compostaje de Calles se compostaron alrededor de 8.000 toneladas de materia húmeda, 3.000 en Aspe, y en otros compostajes que no son de la entidad de saneamiento alrededor de 400 toneladas. En cuanto al secado térmico, se secaron térmicamente en IBI alrededor de 1.700 toneladas, en Cuarbenacher alrededor de 6.000 y en la planta de Cemex Alicante alrededor de 20.000. Creo que este año ya tenemos vamos a superar ampliamente esa cantidad. Algunas fotografías que ilustran la planta de compostaje de Calles, la de Aspe, como vemos en canales abiertos, el secado térmico de Cuarbenacher, el de IBI y el último que se puso en marcha, que es el de la cementera Cemex en Alicante. También, como he comentado, se hacen valorizaciones energéticas alimentando los hornos de clínker en las cementeras, concretamente en la de Cemex en Alicante se han valorizado energéticamente alrededor de 6.000 toneladas ya procedentes del secado térmico, y a través de un convenio con la Fargue también en Sagunto 300 largas toneladas procedente del secado térmico de Cuarbenacher, un total de 6.400 toneladas anuales valorizada. A continuación, y simplemente a modo de, para que, la mayoría lo sabéis, porque las empresas que son colaboradoras de la entidad de saneamiento, sabéis que tenemos un entorno, una aplicación manejada en entorno web de todo lo que es la depuración de las aguas en la comunidad. Concretamente, en el año 2010, quiero recordar, se puso en marcha un módulo nuevo o que complementaba al que ya había de gestión de lodos, en el que
se puede ver la trazabilidad de cualquier kilogramo de lodo que sale de una estación depuradora para ver dónde se aplica, con qué dosis, a qué parcela, con su registro catastral, en fin. Al final, además, se sacan las fichas automáticamente de las que los gestores de lodos tienen que documentar al órgano competente de la comunidad. En fin, como digo, herramientas para poder optimizar y asegurar en todo momento que la gestión de los lodos se realiza de la manera más correcta posible. Y por último, y para finalizar, algunas breves conclusiones. Empezar diciendo que desde luego los lodos de depuradora son una excelente enmienda orgánica y fertilizante para los suelos y cultivos, que desde luego en algunas ocasiones no están exentos de ciertos problemas que debemos de tener, como he dicho antes, evaluados, controlados y corregidos. Tal y como establece el Real Decreto, su uso se debe limitar y controlar en aquellos casos que pueda existir un riesgo para la salud, cultivos con plantas hortícolas en contacto directo, etcétera. Debemos saber y debemos conseguir, desde luego, como así lo creemos, que la aplicación en la agricultura, desde luego, es sostenible y beneficiosa. Y como he dicho, hay multitud de estudios científicos que lo avalan. Había puesto en muchos casos en la transparencia, pero no en muchos casos. En la mayoría de los casos el factor limitante para la aplicación de los lodos ni siquiera es el contenido en metales pesados, sino las propias necesidades nutricionales de los cultivos, normalmente el nitrógeno. Desde luego que, aunque la aplicación agrícola es importante, es sostenible, no debe ser la única alternativa en la gestión de los lodos de depuradora. Hay que complementarla con instalaciones de posttratamiento, bien sean compostajes, secados térmicos, etcétera, y que la disposición en vertedero debe ser la última alternativa por los motivos ya comentados. No supone una valorización de los lodos y, por tanto, pues medioambientalmente pues deja bastante que desear. Y por último, lo ya comentado del elevado potencial de valorización energética que tienen los lodos y que seguramente, como he dicho ya, con el rápido desarrollo tecnológico, espero que en años y que no tardemos, pues seamos fuente de biocombustible y de algún otro tipo de actividad, recuperación de fósforo, etcétera. Con esto doy por terminada la charla. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.